Muy buenas noches hermanos. Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Ya estamos finalizando la primera carta a los tesalonicenses, así que hoy el pasaje que vamos a considerar es corto, no es muy extenso, entonces qué alegre que estén con nosotros en esta noche. Por favor, les voy a pedir que busquen en su Biblia Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a estudiar, hermanos, del versículo 12 al 15. Del 12 al 15, pero para no dejar, hermanos, sin analizar brevemente el versículo 7 y 8 y 9 del estudio pasado, era parte, estos versículos 5, 7 al 9 eran parte del estudio pasado, pero no los pudimos abarcar. Entonces solo quisiera leer brevemente y hacer unos pocos comentarios, pero quiero anticiparles que el estudio va a estar basado del 5:12 al 15. Pero quiero leer brevemente en el capítulo 5, siempre, del 7 al 9. Así que vamos a orar primero y luego entramos en nuestro estudio, nuestra meditación en esta noche, en esta oportunidad. Señor Jesús, te damos gracias por tus bendiciones, por permitirnos hoy congregarnos con nuestros hermanos. Gracias por la fidelidad tuya, Señor, a nuestras vidas y también a nuestros hermanos que fielmente vienen a este lugar, a este edificio, para congregarnos y también para, sobre todo, compartir y recibir tu palabra, Señor. Guíanos en este estudio. Por favor, te lo pedimos, Señor, por tu Espíritu Santo, que Él nos ilumine, nos guíe a un conocimiento correcto y a una aplicación apropiada a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. El título de este estudio, hermanos, es un poco, un poco chocante, un poco como confrontativo, pero yo creo que no podemos nosotros en la Biblia saltarnos pasajes, ¿verdad? Porque el título de este mensaje es ¿Cómo lidiar con gente problemática? Eso es lo que el apóstol Pablo estaba tratando, pasando acá, cómo tratar con personas problemáticas. Y nos vamos a dar cuenta acá en este pasaje, hermanos, que muchas veces nosotros somos esos hermanos también difíciles de tratarnos, de tratar a los demás y también cómo nos tratan a nosotros, ¿verdad? Entonces, pero quiero antes de eso comentar brevemente los versículos que les dije, 5, 7 a 9. Dice: pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan, pues de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, dice Pablo, que somos creyentes, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Fíjense, hermano, nuevamente el apóstol Pablo acá está usando unas figuras. Él dice que los creyentes somos del día. Dice que no estamos en las tinieblas. Recuerde que tinieblas en la Biblia pues simboliza la ignorancia espiritual, no ser creyente, vivir en pecado. Eso es tinieblas, ¿verdad? Dice Pablo que no dice ser que no somos de las tinieblas, o que no estamos en la esfera de las tinieblas, que somos hijos de luz, que somos creyentes. Y luego él dice acá que los creyentes, dice que los hemos vestido con la coraza de fe. Pablo usa aquí estas figuras. Recuerden, hermanos, que un soldado romano usaba su coraza, una coraza de bronce, de verdad, y en el pecho tenía incrustado puros cascos de animales, y parte era de bronce. La coraza lo que hacía era cubrir los órganos vitales en una guerra, ¿verdad? El hígado, el corazón, ¿verdad? Los pulmones. Así que Pablo dice que los creyentes, dice que
dice que la coraza, dice, aquí en este caso no es de justicia, es coraza de la fe. Nuestra confianza en el Señor, porque Satanás nos va a lanzar dardos de fuego, y usted con su fe, con su confianza en Cristo Jesús, usted no va a ceder a la tentación, porque nuestra fe es en Jesús. Aquí la coraza es lo que, aquí la fe es lo que está sustituido por coraza. Entonces, hermanos, así es. Vienen los dardos del enemigo encendidos, ¿verdad? Un dardo de chisme, de tentación, de lujuria, pero nuestra coraza la tenemos puesta, que es nuestra confianza en Dios, que es la que hace confiar en Dios y de saber que rechazar la tentación o el pecado, ¿verdad? Es mucho más recompensante, mientras que ceder a la tentación, pues es malo, es el pecado. Luego Pablo aquí compara, dice también, dice el verso 8, porque nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces aquí hay una cosa un poquito extraña, porque Pablo dice, con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Cómo así que como con la esperanza de salvación, hermanos? ¿Acaso no ya fuimos salvos, pues, de una vez y por todas? ¿Fuimos salvos? Sí. La cuestión es de que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la salvación está en tres facetas, en tres fases, ¿sí? Espero, hermanos, no ser claro con esto, explicarlo, y no es ninguna herejía. Oigan, fuimos salvos ya en el momento de haber puesto nuestra fe en Cristo. Fuimos salvos de la pena y de la condenación del pecado. Pero en el proceso, la Biblia llama la santificación. Estamos en un constante proceso, no de salvación, sino de santificación. Entonces aquí dice Pablo que tenemos, dice, la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué es lo que aún no ha sido redimido en nosotros los creyentes? ¿Qué es lo que aún falta, hermanos? Falta la glorificación, la redención de nuestro cuerpo. Eso aún falta. Aún no hemos sido salvos de la presencia del pecado. Fuimos salvos de la pena y de la condenación del pecado, mas no de la presencia del pecado. Hoy batallamos con el pecado, con las tentaciones, pero la salvación, hermanos, en el día de la venida de Cristo, seremos glorificados, seremos transformados. Nuestro cuerpo se dice que será semejante al cuerpo de Cristo. Y hasta ese día seremos libres de la presencia del pecado. Hoy no. Entonces, hermanos, lo que aún falta en nosotros es la glorificación. Y eso es lo que Pablo acá está hablando, de la esperanza de la salvación. O sea, esa parte futura que aún no se ha llevado a cabo, ¿sí? Nuestro cuerpo no ha sido glorificado todavía. Aún tenemos la presencia del pecado dentro de nosotros. No lo podemos quitar, ¿sí? Y aquí Pablo dice, con la esperanza de salvación como yelmo. Ustedes saben, hermanos, que a la guerra ningún soldado se le ocurría jamás ir sin su casco de bronce, porque en la guerra romana el enemigo lo que buscaba era el cráneo, rajarle el cráneo al enemigo y hermanos, se requería un hacha para rajarle el cráneo, partir ese casco de bronce. Así que el soldado romano iba a la guerra con un yelmo, con un casco de bronce, porque el enemigo buscaba la cabeza, partirle el cráneo, rajarle el cráneo al enemigo. Hermanos, ¿acaso no es nuestra mente la que Satanás busca atacar, meter duda en nuestra mente, debilitar nuestra mente? Pues dice Pablo, la coraza de acá, esto es muy importante. Verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notan acá? Dice, Dios nos ha puesto, dice, para alcanzar salvación. Entonces la pregunta es, ¿acaso no somos salvos? Sí, somos salvos. Ya somos salvos en Cristo. Si morimos hoy, nos vamos a morir, somos salvos. Pero aquí habla de la salvación como algo futuro, como una esperanza. Otra vez, repito, y es la última vez,
lo que aún no ha sido redimido, glorificado, salvado es este cuerpo que va a ser glorificado y que va a ser semejante al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Dice que Dios no nos ha puesto para ira. Este versículo, hermanos, verso 9, y hay muchos pasajes más explícitos, más claros, es un versículo, hermanos, que nos da a entender que la iglesia, que los creyentes no vamos a pasar por la gran tribulación. Yo sé que este es un tema, hermanos, escatológico, es un tema muy amplio, pero quiero aprovechar la oportunidad para decir que este versículo dice acá, porque no nos ha puesto Dios para ira. Es que la gran tribulación es cuando Dios va a derramar su ira sobre este mundo rebelde, impío. Y dice que Dios no nos ha puesto para ira, para pasar ese tiempo de angustia para Israel y de juicio para el mundo. Dios no ha puesto a la iglesia para esa ira de Dios. Dice que de eso vamos a ser salvados, dice acá, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Cristo. Muy bien. Estos eran unos pocos comentarios sobre este pasaje, porque nuestro estudio está basado en el capítulo 5, versos 12 al 14, hasta el 15. Hermanos, quiero leer acá todavía al 10. Dice, de Cristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, y aquí dormir no es morir, sino lamentablemente, si estamos durmiendo espiritualmente, siendo negligentes espiritualmente, dice, por la misericordia de Dios, el Señor dice, pues vamos a estar, dice, con Él, ya sea que velemos, dice, o que durmamos, y aquí dormir, en el contexto no es morir, aquí sí dormir es un creyente negligente en su vida espiritual, que está durmiendo, indiferente. No ora, no lee su Biblia, no va a la iglesia, no toma en su vida las disciplinas espirituales, está como durmiendo. Entonces aquí Pablo no dice, ya sea que velemos o que estemos muertos, no. Ya sea que velemos o que seamos indiferentes, dice, vivamos juntamente con el Señor. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Muy bien, hoy sí vamos al tema, hermanos, cómo tratar con la gente problemática. Y primero, verso 12, vamos ahí, verso 12, todavía dice Pablo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿De quién está hablando este versículo? ¿De quiénes estará hablando? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Bueno, este podría ser el pastor, podría ser el anciano, pero son los que enseñan. Dice Pablo, les ruego, hermanos, que reconozcáis. Y la palabra aquí reconozcáis no es, ay, sí, pues, lo reconocemos, hermano, ustedes, la que aquí nos enseña. No, aquí reconocer es respetar, valorar, estimar o darle el más alto respeto a ese hermano que nos preside, que nos guía, que es nuestro líder, que es nuestro pastor en la iglesia, nuestro anciano. Dice Pablo que lo reconozcáis, pero no solamente destacarlo a él, no, es respetarlo, estimarlo, valorarlo, darle el valor más alto, porque es el siervo, es nuestro pastor o nuestro anciano. Hermanos, dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, o sea, nos dirigen, nos guían, ¿verdad? El pastor nos protege, nos alimenta, dice, y el Señor, y os amonestan, o sea, que a veces pues nos tiene que regañar, exhortar, amonestarnos, pero es el oficio de que tiene un pastor. Dice, verso 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su título, dice, por causa de que es doctor en teología, así dice, hermanos. ¿Note el texto? Dice, y que los tengáis en mucha estima por amor, dice, y estima y amor por causa de su, no dice, porque es estadounidense, respétenlo y estímenlo, porque tiene un doctorado, porque por los honores que tiene. No, dice, por su trabajo, por su ministerio que realiza, dice Pablo. Hermanos, esto le
pues le da mucho, ¿verdad?, al pastor, porque es directamente hacia de él, se está hablando aquí, o del anciano, del guía espiritual en una iglesia. Dice, y que los tengáis en mucha estima por amor y amor por causa de su trabajo. Tened paz entre vosotros. Ahora sí, hasta aquí comienza el estudio, cómo tratar con gente problemática. Y primero vienen aquí hay 5 categorías. Primero están los que andan desordenadamente. Primero están los que andan, dice acá Pablo, los que andan desordenadamente. Ahorita voy a explicar esta palabra ampliamente según el texto griego. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Primer grupo de hermanos en la iglesia se llaman los ociosos. Los que nunca están marcando el paso al mismo ritmo que los demás. Cuando todos están caminando hacia adelante, estos hermanos se mueven hacia atrás. ¿Sí? Todos caminan hacia adelante y estos caminan hacia atrás. Estos hermanos ociosos, que ya sea que están ociosos por apatía espiritual o por rebeldía, no quieren servir al Señor. Esta palabra aquí, ociosos, hermanos, significa estar fuera del paso, ser uno que es desafiante, rebelde, irrespetuoso, caprichoso y terco. Perdonen la palabra, en griego aquí es muy fuerte. Habla de un hermano que es, otra vez lo repito, que no está marcando el paso con los demás. Alguien que es desafiante, que es rebelde, irrespetuoso, caprichoso o terco. La palabra aquí, ocioso. Hermanos, ustedes dirán, aquí Pablo dice a estos hermanitos, ¿qué dice Pablo que hay que hacer? Dice, que los amonestéis. Ahora, supóngase que usted dice que marcha bien. Usted le toca hacer eso con un hermano. Ahora, pongámoslo al revés. ¿Y si es usted? ¿Y si soy yo ese hermano rebelde, caprichoso, desafiante, que no marca el paso con los demás? Rebelde. Todos van bien, pero yo mal. La palabra aquí, amonestar, ¿sabe qué significa, hermanos? La palabra aquí dice que amonestéis a los ociosos. La palabra amonestar significa ponerle cordura a la luz de las consecuencias. O sea, mira, hermanito, he notado que últimamente ya no has ido a la iglesia, he notado que ya no te involucras en la iglesia, que ya no quieres aceptar ministerios, te piden que prediques, te piden que vayas a una visita, he notado que ya no te congregas, he notado tal cosa. Eso es amonestar. Poner cordura a la luz de las consecuencias. O sea, mira, hermano, si no haces esto, si no te pones al día, esto te puede pasar. Amonestar aquí es advertirle, ponerle cordura a la luz de las consecuencias. Entonces, hermanos, primer grupo de hermanos problemáticos en la iglesia, ¿cuáles son? Los ociosos. Los ociosos. Entonces, esa palabra ocioso aquí no es tanto pereza, porque ocioso es alguien que solo ahí está. Y hermanos, ustedes saben, ¿verdad?, que es bueno tener tiempos de ocio, irse a la playa, irse a un retiro, a descansar, pero pues, también es pecado vivir y puro ocio y ocio y ocio toda la vida, tampoco es bueno. Pero aquí no se refiere a ese tipo de ocio. La palabra ocio significa un hermano que no está caminando al mismo ritmo que los demás miembros. Todos van hacia adelante, pero este se sale de la fila, rebelde, caprichoso, irrespetuoso, desafiante, rebelde, terco. Hermanos, si yo soy así, ¿qué debo hacer? Pues debo cambiar. Segundo grupo de hermanos problemáticos en la iglesia. Segundo grupo. ¿Cuál es el segundo grupo? Dice acá, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Este es el segundo grupo. La palabra aquí, poco ánimo, ¿sabe qué significa, hermanos? Significa de alma y pequeño. Significa de alma y pequeño, o sea, de alma pequeñita, de alma pequeña. Cuya alma se ha encogido,
alguien que está desanimado, cansado, abatido, en lugar de pasar por encima de los problemas, se hunde en los problemas, de poco ánimo, de poco ánimo, significa, hermanos, un hermano que ha perdido la ambición de vivir para Cristo, que vive en un sentido de derrota, ya no tiene ambición, ya no está cantando firme hacia adelante, está de poco ánimo, de alma apagada, ya no canta firme hacia adelante, ya está de alma pequeña, un hermano débil, débil no, porque ese es el tercero que sigue acá, un hermano que está luchando, tal vez vino en su vida una prueba muy difícil, abrumado, y ahora se siente impotente, desanimado, con desaliento, está luchando. Entonces le pregunto, ¿conoce usted en su iglesia a un hermano de alma de poco ánimo, de alma muy chiquita? ¿O es usted ese hermano de alma pequeña, de poco ánimo? Dice Pablo, primero, que amonestéis a los ociosos. Primer grupo, y que hay en la iglesia, los hay. El segundo grupo, los de poco ánimo o de alma pequeña, débiles, pusilámines espiritualmente. Tercer grupo, dice Pablo, ¿dónde estamos, hermanos? Dice, que sostengáis a los débiles. Este es el tercer grupo. El tercer grupo de hermanos de una iglesia, que sostengáis a los débiles. La palabra aquí débil, hermanos, significa físicamente, puede significar físicamente limitado, pero también se refiere a una debilidad espiritual y que a veces viene por circunstancias. Por ejemplo, un hermano deficiente, tal vez por falta de educación, por falta de oportunidades, finanzas o problemas, se siente débil. Pero sobre todo débil espiritualmente. Fíjense, hermanos, una cosa muy curiosa, muy interesante. El ejemplo aquí es el de un niño de año y medio, 2 años, que se cae y lo acaban de levantar y le están sacudiendo el polvo de los pies cuando ya otra vez ya se volvió a caer. Y lo levantan y se vuelve a caer. Un creyente que se levanta, apenas está sacudiéndose el polvo del pecado del mundo y ya otra vez cayó. Otra vez, otra caída. Hermanos, aquí débiles también se puede significar un creyente hipersensible, muy sensible. Un creyente que ha pasado muchas vergüenzas y que también que le causa bochorno, vergüenza a la iglesia. Un hermano débil en su fe. ¿Sí? Dice Pablo que seáis pacientes para que, dice que sostengáis, ¿cómo dice? Que sostengáis a los débiles. Se puede referir al creyente que es débil en su fe, con una conciencia hipersensible, muy delicada. Hermanos, el apóstol Pablo habla mucho en Corintios capítulo 8, Romanos 14, habla él del hermano que tiene una conciencia débil. Ustedes, hermanos, usted puede ser muy maduro en su fe, usted puede darse ciertas libertades, usted se puede dar ciertas libertades en hacer ciertas cosas que no son pecado a la luz de la Biblia y que para su conciencia no es pecaminoso, pero para este hermano sí es pecaminoso. En su conciencia él cree que es pecado. El ejemplo más de nuestro contexto aquí de Nevaji, de Guatemala, hermanos. Por ejemplo, usted el 1 de diciembre encarga su famoso fiambre y usted come fiambre y llega un hermano que es débil en su fe, que es sensible, y lo ve usted comiendo fiambre, y va a decir, pero usted, esa es comida de muerto, usted está comiendo este tamal de 9 días, hermano, eso es pecado. Entonces, si usted sabe que ese hermano es débil en su fe, por amor a ese hermano, para no herir su conciencia, guarde su fiambre para el tercer día o cuando él se vaya, usted cómase su fiambre tranquilo, porque usted cree que no es pecado, y no es pecado. Pero para él, el que es débil en su fe, cree que es malo. O usted usted lo ven en un restaurante bebiendo una copita de vino, pues no sería prudente que usted haga eso en nuestra cultura, donde la gente cristiana cree que eso es pecado. Entonces,
asuntos, hermanos, de amor. Dice Pablo que por amor al débil nos abstengamos de ciertas libertades que según nosotros podríamos hacer. No seamos egoístas, pensemos en el bien espiritual y no seamos tropiezo para ese hermano, ¿verdad? Así que en esas cosas, hermanos, dice Pablo pero aquí les dice que sostengamos a los débiles. Puede referirse a un hermano, a un cristiano que tiene cierta gran debilidad por algún pecado y que vuelve a caer y cae. Dice Pablo que tengamos paciencia, que a este hermano débil dice que lo sostengamos. La palabra aquí sostener significa agarrarlo fuertemente, ayudarlo, sostenerlo, o ponerse al lado de él, apoyarlo. Entonces, hermanos, llevamos aquí a 3 grupos de creyentes problemáticos, ¿verdad? Los ociosos, los de alma pequeña, que necesitan que lo ayudemos, y los débiles. Y el cuarto grupo, ¿cuál será de hermanos acá? Vamos a ver el texto. Que seáis pacientes para con todos. Que seáis pacientes para con todos. Bueno, versículo 15 habla del cuarto grupo de hermanos. Dice acá: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Muy bien. El texto pareciera, hermanos, no ser muy complicado. Dice Pablo: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Muy bien. Primera cosa. Lo que supone aquí, este texto, lo que supone es que si Dios está prohibiendo la venganza es porque alguien hizo algo malvado contra usted o contra alguien más. Si no, no estuviera aquí la prohibición. ¿Sí? Si Dios está aquí prohibiendo algo es porque alguien ha hecho ya una maldad en contra de alguien más. Entonces Pablo aquí dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Cómo le llamamos nosotros a eso? Pues le llamamos nosotros tomar venganza. Usted me hace mal, usted me agrede, usted me lastima con palabras, con acciones. Yo también no me voy a dejar. Yo también me voy a poner al mismo nivel. Yo no me voy a dejar. Hermanos, pero ¿cómo podemos hacerle mal a alguien? Ejemplos prácticos sacados de este texto, hermanos. Cuando difamamos la reputación de una persona, chismes, calumnias, hermanos, no hagamos eso en contra de... ¿Saben qué es lo que duele en este versículo? ¿Saben por qué esto duele? ¿Saben por qué esto duele, hermanos? Lean el texto conmigo. Dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Saben por qué, hermano? Cuando el ataque viene de uno del mundo, no nos duele tanto como cuando el ataque viene de nuestro hermano. De nuestro hermano. No me refiero aquí a hermano consanguíneo de la carne, no, hermano en la fe. Eso es más doloroso. Cuando viene la calumnia, la difamación, el chisme, el ataque viene de alguien que no es creyente, pues se siente el dolor. Pero cuando ese ataque viene de un hermano nuestro en la fe, es más doloroso. Lastima, duele. Dice Pablo: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Me hiciste mal? Te pago con mal. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es lo sobrenatural que uno debería hacer acá? ¿Me hiciste mal? Yo te devuelvo, te respondo con bien. Me hiciste mal, pero yo te hago el bien que no me hiciste, ese yo te lo hago a ti. Ojalá que nosotros los creyentes no devolvamos mal por mal. Ojalá que nosotros no devolvamos mal por mal. Eso lo hace el mundo. Eso es lo natural que esperamos del mundo. Lo sobrenatural es que a usted le hacen el mal y usted responde con bien. Eso sí es sobrenatural, porque eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo a través. Lo puede hacer usted
a través del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, eso sí debemos hacer. Así que aquí hay los hermanos problemáticos. ¿Cuáles son, hermanos? 4 grupos. Los hermanos, dice Pablo, que alentéis a los ociosos, a los rebeldes, a los caprichosos, a los que desafían, todo lo que expliqué esa palabra. Segundo, los de alma muy pequeña, hermanos, apagados, porque han vivido en su vida una situación muy difícil o están pasando cosas difíciles, de alma pequeña, que hay que estarlos animando, de alma pequeña. Tercero, sostener a los débiles en la iglesia. ¿Conozco yo a alguien así? ¿O soy yo esa persona? ¿Ese hermano débil? Y cuarto, los malvados. Cuarto grupo, verso 15, los malvados. Los hermanitos, pero malvados, malos con los demás. Me hiciste mal, yo no me dejo. Así que, ¿cuántas veces nosotros hemos sido así? No perdonamos. A un hermano que nos hizo mal decimos, te perdono, pero parcialmente. O lo perdono, pero primero que se retuerza como gusano. Y después que haya sufrido, lo voy a perdonar. O te perdono, pero si tal cosa. Así condicionado. No podemos, no somos capaces de perdonar como Cristo nos perdonó, hermanos, a nosotros. Recuerdan que dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 5, me parece, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Cuándo le amó Cristo a usted? Cuando estaba limpio. Ahí dice el texto, vea el orden de las palabras. Al que nos amó y nos lavó. O sea, nos amó cuando estábamos sucios en el pecado. No es que primero nos lavó y después nos amó, sino que así sucios como estábamos, Él nos amó. Así que, hermanos, no digamos nosotros, te perdono, pero primero reformate un poco, por favor, cambia. Hermanos, 4 grupos de creyentes problemáticos que los hay en toda congregación, porque tenemos, otra vez digo, el pecado dentro de nosotros. Por eso venimos acá, por eso nos congregamos, porque cada día queremos tener menos de estos pecados en nuestro corazón. Así que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por escuchar esta breve reflexión. Estamos ya llegando a la parte final de nuestra primera carta a los tesalonicenses. Les cuento que después vamos a empezar la segunda carta. Solo son 3 capítulos, pero muy emocionante, muy interesante esta carta. Tiene un aspecto también, tiene un capítulo escatológico muy, muy interesante, el capítulo 2. Así que, hermanos, tenemos todavía 2 estudios más de la primera carta y terminamos. Después, segunda Tesalonicenses, y después les adelanto, nuestro hermano Juan Pablo nuevamente va a regresar, me va a cubrir por algún tiempo para que yo tome un descanso, y él nuevamente ya empieza otra vez acá a enseñar en este ministerio de martes. Muchas gracias. Así que también queremos saludar aquí a nuestros hermanos que hoy nos estuvieron también siguiendo. Nuestro hermano Gilberto Noriega, gracias por su comentario, dice hermano Gilberto, muchas gracias. No voy aquí a leer su comentario porque es muy especial. Muchas gracias, hermano Gilberto, que el Señor lo bendiga. Aquí lo estamos extrañando ahora en su tierra de residencia, Nevaj Quiché. Aquí también los hermanos de la iglesia, también sus colegas de la iglesia, aquí también lo están aquí también extrañando, hermano Gilberto, hermana Loli Ruth Herrera también. Dios la bendiga, muchas gracias por estar siempre pendientes de esta breve reflexión, que Dios le bendiga. Gracias. Y así a los hermanos también que después ya en diferido puedan seguir esta reflexión, la puedan oír, la puedan ver. Les animamos también a que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube, Casa San Pablo, así se llama, búsquelo en YouTube, Casa San Pablo. Ahí ustedes pueden oír muchos estudios que hemos tenido ya anteriormente. Y también les animamos a que les den like a estos estudios, los publiquen para que otros también los puedan escuchar. También saludos a doña Griselda Astorga, también muchas gracias, doña Griselda, una querida amiga muy especial. Y
Así que bendiciones, Dios la bendiga. Así que también a ustedes, hermanos, muchas gracias por haber venido al estudio. Invitados para el siguiente martes a las 7 y fracción. Nos vemos acá si Dios lo quiere. Así que saludos a todos y pasen una feliz noche. Amén.